Bien, queridos papás y mamás, gracias por estar aquí esta noche. Vamos a tener una conferencia que es un poco disruptiva, un poco diferente a las demás. Y es un poco diferente a las demás porque hoy vamos a hablar sobre el tema de los gritos en casa. La realidad de las cosas es que no existen las familias modelo. Es algo que yo insisto mucho en las conferencias que doy, que de pronto pareciera que una familia que se está formando como líder en algún momento va a ser la familia modelo, es decir, la familia que no se equivoca, la familia que no cometen errores, la familia en donde el papá y la mamá son perfectos, los hijos, y eso se va convirtiendo como en una especie de mito, ¿no? O sea, a veces pensamos que la familia que es así, casi casi de la revista, de la portada Time, esta es la familia líder. Miren, en casi 20 años que llevo tratando familias, miles de jóvenes maravillosos, papás y mamás comprometidos, incluso en mi propia familia, la verdad es que puedo decir algo con toda seguridad. Y la seguridad que puedo decir es que no existen las familias modelo. No existe esa familia toda feliz, que bueno, es la armonía así, así expendida, y tampoco exigen tampoco exigen los niños que nunca se equivocan y que alteran al papá. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces confundimos el tema de liderazgo y pensamos que esa familia en específico tiene que ser como la aspiración de todas las familias que existen en la faz de la Tierra, ¿no? O sea, la familia modelo. Entonces, pues esta conferencia evidentemente nos va a abrir un poco el panorama sobre por qué no existen esas familias y por qué, si bien es cierto que todos vamos luchando en este maravilloso camino de la educación, pues nos vamos a enfrentar a algunas cosas, por supuesto, pues que son retos. Y nos vamos a enfrentar también a que hoy las familias, pues a veces gritan, a veces se exaltan, a veces literalmente, pues se desesperan. Y no estoy diciendo que tenga que ser la tónica de nuestra formación, o sea, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que la tónica de nuestra formación, pues debe de ser algo, y ahí lo ven en el título de la plática, es cómo reprogramamos nuestra casa, es decir, cómo desarrollamos los neurohábitos para formar líderes sin gritar. No digo que no nos equivoquemos y no digo que no va a haber problemas y no digo que va a haber diferencias, no. Simplemente cómo reestructuramos la parte neuronal de nuestro proceso de educación familiar, justamente para poder formar líderes sin gritar. Y sobre eso, justamente, sobre eso vamos a trabajar hoy. Entonces, quiero decir esto con toda claridad, lo digo muchas veces en mis conferencias, pero pues quiero resaltarlo y siempre quiero comenzar con esa parte, ¿no? Eh, no existen entonces las familias perfectas, ya lo platicamos. No existen entonces tampoco las familias modelo, ya lo platicamos. Y no existen, por supuesto, las familias que con buena intención alcancen, o sea, alcancen puntos en los que la educación simplemente desaparezca. O sea, eso ya tengámoslo en cuenta. Pero lo que sí existen, y cada vez veo más, son familias justamente centradas en la formación, el desarrollo, el liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo pueden ver en su pantalla, el liderazgo nace en casa. Ya lo hemos platicado, ¿no? Lo hemos platicado, de hecho, muchas veces. El liderazgo nace en casa. Y en cada palabra, en cada gesto, en cada hábito, de hecho lo platicábamos la semana pasada con mucha profundidad, en cada gesto, literalmente se va formando un hábito. Hoy vamos a hablar mucho de los hábitos, después vamos a hablar de las virtudes, pero entonces en cada familia tenemos claramente definido que el liderazgo nace en casa. Partamos de este concepto. Concepto importante que hay que entender. Si la familia es el núcleo central de la sociedad,
nos da una perspectiva sobre lo que va a ser esta experiencia maravillosa de educación. ¿Por qué cuesta entonces educar sin gritar? O sea, vamos a analizar la parte antropológica, neuronal también. Número uno, antes que otra cosa hay que entender que el cerebro reacciona antes de reflexionar. Cuando de repente alguien percibe un sentimiento encontrado ante una adversidad o ante una cosa buena también, viene el cerebro y recibe un impulso en la parte prefrontal del cerebro, en lo que se supone que tendría que ser la parte pensante. Pues viene un impulso, que ese impulso proviene de un tema específicamente afectivo. Es lo primero que llega. Alguien tiene por ahí prendido, creo que un micrófono. Entonces, lo primero que percibimos es que llega un golpe, tradicionalmente viene desde la parte neuronal. En un segundito. Como viene de la parte neuronal, proviene de la parte neuronal, hay una relación entre el impulso emotivo que llega y el proceso en que el cerebro logra interpretar ese sentimiento y reaccionar. ¿Ok? Lo vemos muy claramente de repente, por ejemplo, cuando tenemos algún accidente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la gente a veces, pues no es que quiera de repente exaltarse o tener miedo, ¿no? Simplemente, pues llega el impulso, la parte cerebral tarda una fracción de segundos en reaccionar, pero en esa parte que tarda en reaccionar, lo que sucede, pues es que la emoción se desborda. Puede ser de alegría, puede ser de felicidad, puede ser de enojo, de miedo. Y en el tema de los hijos, pues cuando viene algo que no nos agrada, lo primero que refleja pues es un tema de enojo. El cerebro reacciona, manda un impulso de miedo, temor, enojo, y evidentemente pues hay un proceso que no llega a concluirse, que es la reflexión. Papá grita, el hijo le contesta y todo el mundo comienza a gritar. Después también, porque consciente o inconscientemente, constantemente repetimos los patrones de educación que pensamos que nos están siendo favorecidos. Si nosotros vemos que cuando eran chiquitos nuestros hijos, con un grito, el chico sentía temor o se sentía deslumbrado y el chico obedecía, pues quizá indirectamente tomamos como la actitud de empezar a repetir este patrón y este patrón. ¿Por qué? Pues porque en algún momento, en un momento de la vida nos dio resultado, ¿no? Y eso está complicado. Y entonces al estar complicado, pues prácticamente el cerebro va desarrollando esa parte compleja y entonces repetimos y repetimos y repetimos y repetimos ese patrón. Está complejo ese tema. La tercera parte es que el tema de la educación, pues evidentemente exige un manejo emocional. Y eso en nuestros días es cada vez lo más alejado que encontramos. En otras palabras, la parte emocional es la parte que más está expuesta en la educación de los niños de hoy. No voy a decir si está bien o si está mal, simplemente es lo que está pasando. Bueno, sí está mal, por supuesto, pero no voy a analizar las causas de por qué está mal. O sea, no le puedes tampoco pedir a un papá que sea super papá cuando de pronto pues tiene las broncas económicas, las broncas del trabajo, las broncas del tráfico, o sea, sí es algo muy complejo que están viviendo las familias de hoy. No voy a entrar en detalles si está bien, o sea, si está justificado o no. Simplemente esto está pasando en la sociedad y está pasando en las familias. ¿Sí? La gestión emocional cada vez está más y más y más y más alejada. Tenemos papás más reactivos que proactivos. Cada quien tiene su propia realidad y ciertamente a veces, por eso digo que no existen las familias modelo, y ciertamente a veces las cosas se nos salen del control. O sea, quien diga que toda su vida es una estabilidad emocional intrínsecamente elaborada y desarrollada, pues la verdad es que nos está mintiendo, porque eso no pasa en el mundo real, no existe en la familia. Lo que está sucediendo es que si bien es cierto, hay una, no digo que justificación, pero es que hay una razón muy entendible de la parte falta de emociones. También hay que entender que el no controlarlas está desvirtuando
en un tema muy complejo de rompimiento de vínculos afectivos dentro del hogar. O sea, por una parte podemos decir, oye, es que tengo razón en ser así, pero por otra parte, estamos teniendo un problema muy delicado y muy grave porque estamos autojustificándonos nuestra propia, digamos, pues sí, nuestro propio desarrollo como padres y madres de familia. O sea, sí está compleja el mundo, sí está compleja la educación, y estamos cayendo en un juego perverso de, pues es que cómo no quieres que esté así, cómo no quieres que grites y mira lo que... Y es como un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso tiene que desaparecer. O sea, sí lo tenemos que romper. Porque estamos en este punto que cuando no lo rompemos, pues lo que sucede es que entonces, dicho lo anterior, si constantemente ese vínculo afectivo se va rompiendo y se va rompiendo y se va rompiendo, hay un momento que seguramente muchas familias lo han vivido, que los gritos dejan de tener un efecto en la educación. Es decir, parece chistoso, pero el hijo, la hija se acostumbran a los gritos y el grito crea un efecto cada vez menos educativo. O sea, el cerebro humano se acostumbra a todo y también se acostumbra a que le griten. Y como se acostumbra a que lo griten, se vuelve parte de una rutina que va desmejorando la propia autoestima y personalidad del niño. La paciencia se construye con los hijos. Cualquier papá seguramente ha dicho, Dios mío santo, ¿qué tenía en la cabeza para tener hijos? En algún momento, cuando llegan las cuentas y eso, que más que menos, quizá no con esas palabras tan textuales, pero hay momentos en los que dices, qué bárbaro, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo estoy hundido aquí? ¿Cómo? Entonces, la paciencia es un arte que se va a construir solamente con los hijos a través de las complicaciones de la vida. Luego, entonces, el liderazgo familiar, tenemos que considerar que los hijos van a imitar lo que ven. Si nosotros gritamos, y ya expliqué las causas que a veces son pues muy más que justificadas, si nosotros gritamos, pues los hijos van a aprender a gritar y van a aprender a solucionar sus problemas así. En el cerebro hay un efecto muy interesante, en la parte neuronal, hay una parte muy importante que los psicólogos definen como las neuronas espejo. O sea, esa parte sucede en la parte neuronal de cada ser humano. Las neuronas espejo, digamos, en resumidas cuentas, las neuronas espejo son como el reflejo de lo que constantemente está recibiendo como instrucción o como procedimiento para resolver situaciones, tomar decisiones, elegir opciones, etcétera. Cuando el cerebro recibe una carga constante de felicidad, de armonía, de paz, de alegría, el cerebro va interpretando, ahora sí que como inteligencia artificial, ¿no? Conforme le vas metiendo estos aspectos de sentimientos, de percepciones, pues entonces el cerebro se va acostumbrando y entonces esa parte amistosa, cordial, franca, honesta, de cariño, afectividad, se va convirtiendo como en su medio de desarrollo. O sea, vamos educando al cerebro. Por otra parte, cuando el cerebro va recibiendo esos impulsos de pleitos, tensión, agitación, gritos, chantajes, pues también vamos acostumbrando al cerebro. Lo que hace el efecto espejo, la parte neuronal del espejo, es que lo que va adquiriendo en la parte cerebral es lo que el chico o la persona, X, la que sea, va también proyectando en su vida constante. Eso lo aprendo, eso lo reflejo. Eso lo veo, eso lo reflejo. Eso lo escucho, eso lo reflejo. Por eso, hagan una prueba. Hay familias que se hablan a puras groserías, pues como habla el hijito de 6 o 7 años, que probablemente no entiende ni siquiera lo que está diciendo, pero las neuronas espejo hacen que el niño interprete, porque lo vio de sus primeros pares, que son sus primeros líderes imitadores, a los que os va a imitar, pues el niño no tiene la capacidad de interpretar si es bueno o malo. Lo veo en mi papá, que lo quiero tanto, que hay un vínculo afectivo muy fuerte, luego entonces yo entiendo que eso está bien y entonces yo lo hago. Si mi papá me grita, yo como infante, como adolescente, no interpreto si está bien o mal. Simplemente mi parte neuronal
califique en automático, porque hay un vínculo muy afectivo dentro de mi corazón, papá. Entonces se revuelve la parte afectiva, la parte emocional, la parte sentimental, y entonces el joven dice, pues si lo hacen ellos es que está bien. No me lo voy a cuestionar hasta muchos años después. ¿Cuándo? Pues cuando vas llegando a la adultez. O cuando de repente la ofensa es tan grande que el chico busca una liberación o busca una confrontación para quitarse ese yugo. Pero el efecto ahí está constante y ahí está latente. Y cuando este efecto es constantemente repetido, pues entonces, ¿qué pasa? Pues cuando ellos se casan o cuando se van, ¿cómo reaccionan? Pues con las neuronas espejo. Reaccionan en base a lo que vieron, a lo que sintieron, a lo que percibieron, a lo que vivieron. Los niños aprenden de nuestra forma de vivir, sería el resumen de lo que les estoy diciendo. No nada más lo aprenden, lo hacen suyo, lo interpretan como positivo, porque la parte afectiva les dijo, oye, lo está diciendo tu papá, lo está diciendo tu mamá, entonces eso es correcto. Y entonces los niños ven y los niños hacen, lo aprenden a interpretar, para bien y para mal. ¿Qué es reprogramar un hogar entonces? Número uno, reprogramar palabras, emociones, hábitos y ejemplo es como el primero, no es el último, pero es el primer paso para hacer una reingeniería en los sistemas de educación familiar. ¿Qué significa reprogramar? Comencemos por lo más básico, pero lo más importante. Lo que mueve al mundo, ¿qué es? Las comunicaciones. ¿Cómo nos comunicamos? Pues por WhatsApp, por correo, por teléfono, hablándonos, la voz, el texto, pero lo que mueve al mundo es la comunicación. Nada más que dentro de la familia existen dos ramas de la educación que son muy complejas y que se tienen que trabajar. Uno es la comunicación afectiva y otro es la comunicación efectiva. La comunicación afectiva es la que domina, controla todas las partes operativas, levántate, apúrale. Y la comunicación afectiva pues, es la que habla de los sentimientos. En los niños y en los adolescentes, y más cuando se quiere hablar de liderazgo, la comunicación que más tiene que desarrollarse con palabras y con gestos y con formas y con modos es la comunicación afectiva, la que llega por los sentimientos. ¿Por qué? Porque las edades tan sensibles en las que viven los niños y los jóvenes, lo que más les llega al corazón es lo que más les va a formar. Primero les llega al corazón y conforme van creciendo les va llegando más a la razón. Entonces, una parte de la reprogramación del hogar tiene que ver con las palabras, cómo nos comunicamos. Otra tiene que ver con las emociones, que las emociones no se aplasten las emociones, sino que las emociones puedan ser un campo abierto de crecimiento y de desarrollo personal. Los afectos, el cariño, el amor, ¿no? En México teníamos, o tenemos, no sé si tan fuerte, pero hace un par de años en México había un tema muy complejo porque, ¿qué decían en el México macho? ¿Qué decían, no? Es que si es niño, un niño, ¿no? Lloraba y no llore, sea macho, ¿no? Sea hombre, le gritaban a los niños, ¿no? Sea hombre y no llore, como si llorar pues fuera un tema malo porque era hombre. La mujer sí podía llorar, el hombre no, porque el hombre era muy macho, muy hombre, ¿no? Muy sácale punta, como decimos en México. Y esta parte, pues evidentemente fue creando pues una mala formación en los chicos, porque entonces los hombres eran los que no podían llorar, no podían quejarse, no podían expresar sus sentimientos porque eran débiles, ¿no? Y hoy entendemos, años después, que esto ha afectado muchísimo el tema de la comunicación en los conceptos más complejos, por ejemplo, de un matrimonio. Pues el marido es más frío, más duro, más crudo, ¿no? Luego también están los hábitos y los ejemplos. ¿Por qué los hábitos? Porque los hábitos literalmente son los que le dan la estructura, son la columna vertebral para que los jóvenes y los niños puedan crecer con un orden mental y con una disciplina mental y con una estructura que les dé seguridad. Siempre decimos, ¿no? La parte de límites y disciplina, ¿qué le da a los chicos? Pues les da un andamiaje en el cual se pueden sostener y pueden transitar de una etapa a otra de manera segura. Cuando a un chico le falta disciplina o límites, porque el papá o la mamá no están presentes o los dejan hacer todo, ¿qué tenemos? Pues un niño rebelde que es muy inseguro. La rebeldía, la majadería es el fruto, es el resultado de que ese niño no tiene un andamiaje de confianza en el cual centrarse y entonces los sentimientos explotaban y era lo que más dominaba su sistema de pensamiento. Entonces los hábitos y el ejemplo de vida son fundamentales. ¿Para qué? Para crear esta estructura neuronal.
esta estructura de pensamiento lógico. Entonces, podríamos resumir que si cambiamos el ambiente, cambiará la conducta. Ojo con esto que estoy diciendo. Si se cambia el ambiente, se puede cambiar la conducta del infante y más cuando hablamos de liderazgo. Lo decíamos hace un par de semanas. Si nosotros queremos tener hijos líderes, pues tenemos que empezar a formarnos como padres y madres líderes. No es un discurso bonito, es un discurso que realmente tiene una percepción real, muy real, de cómo está llegando la educación hoy en día a cada parte neuronal del cerebro de nuestros hijos. Un ambiente agradable, bueno, lo vemos hasta en las empresas, un ambiente agradable constituye colaboradores más contentos, más comprometidos, y lo mismo pasa en casa. Un ambiente propositivo, un ambiente proactivo, un ambiente de respeto, un ambiente de escucha, un ambiente de considerar las emociones, un momento de impulsar cuando hay un error, que genera jóvenes y niños seguros, ¿no? Después, ¿qué son los neurohábitos? Esta parte, hay un tema en el liderazgo que lo vamos a ver más adelante, que no se llama liderazgo, se llama neuroliderazgo. Es la nueva, pues no es nueva, ya tiene un par de años, pero digamos que es lo más reciente en el tema de liderazgo. Ahora se llama neuroliderazgo, es decir, el liderazgo aplicado a la ciencia. Y se han ido desbordando y se han ido como desprendiendo algunos puntos que para mí son maravillosos. Hablar de los neurohábitos, ¿no? ¿Qué son los neurohábitos? Porque muchos papás están así como muy, es que los hábitos, bueno, pues ahora ya hay como un nivel más especializado que son los neurohábitos. Los neurohábitos son los hábitos que alinean el cerebro, las emociones y las relaciones. Es decir, ya no nada más va aislada la educación afectiva, sino que se va uniendo primero la afectividad, después la parte cerebral y la suma de estos dos, cómo se construyen relaciones profundas y de largo plazo. Este tema del neurohábito, bueno, da para un año completo de diplomado, porque lo que dicen los neurohábitos es que sí hay una relación o una correlación directa entre lo que el niño piensa y hace en una edad ya más desarrollada con la relación que tuvo con papá y mamá. Esto es muy interesante, porque hace un par de años se pensaba que un niño que había sufrido, esto es importantísimo, porque hace un par de años se pensaba que un niño que había sido, por ejemplo, que había vivido un divorcio conflictivo, muy complicado, ese niño con el tiempo podía desarrollarse su vida normal. Hoy está probado que un divorcio sí deja secuelas en la parte del niño. Y no es que sea el niño, no es que sea el niño, lo que pasa es que hoy está muy documentado y muy probado que la parte emocional que le pudo haber afectado a un niño, por ejemplo, en un tema de divorcio, no se quedó nada más en los afectos con que se podían así ya tratar con, pues ahora le sigues adelante en tu vida, no. Nada más, o sea, pasaban de las emociones y esto se elevaba al tema cerebral y entonces quedaban secuelas que después, ¿qué pasaba? Pues afectaba las relaciones. Muchos casos documentados, profundamente documentados, dan cuenta de que muchos de los hijos que fueron divorciados en su vida adulta también se volvieron a divorciar, como un patrón espejo, y esto justamente porque había toda una cosa. Con el tiempo, bueno, pues se han ido puliendo con asesorías, terapias, etcétera, pero hoy está documentado que hay muchas de las cosas de las relaciones entre las emociones que vivió el infante en casa, para bien y para mal, subrayo, para bien y para mal, conectadas al tema cerebral que después producen una relación afectiva o destructiva en otras relaciones, ¿no? Entonces, el neurohábito es la relación que existe entre el cerebro, las emociones y el resultado de las relaciones que se tienen. Los hábitos, entonces, educan más que los discursos. Y luego, no nos vamos a meter ahorita aquí porque no nos dará tiempo, pero luego hay un nivel todavía superior que he dicho muchas veces en mis conferencias. Cuando se logra tener en la familia la parte dominada de los hábitos, entonces una familia líder puede pensar en formar las virtudes, que eso ya es nivel plus, ¿no? Formar las virtudes, lo voy a explicar un poco más. Cuando una familia está formando hijos buenos, responsables, capaces, inteligentes, etcétera, está muy centrada en los desarrollos de los hábitos. Han creado una estructura de orden, de trabajo, de disciplina mental, y eso es maravilloso. Pero cuando o sea, es una familia bien, ordinaria, trabajando, buena, ¿no? Pero cuando hablamos de liderazgo familiar, pues entonces tenemos que pensar no nada más en los hábitos, tenemos que pensar en las virtudes. Y de eso también vamos a hablar en pocas semanas. Entonces, los hábitos educan más que los discursos. Neurohábito número uno en el tema de la reingeniería en los sistemas de educación del pensamiento, de no gritar. Uno,
el tono tranquilo. Cualquier persona que ha conocido a un piloto de aviones sabe que fueron entrenados constantemente para que en un momento de emergencia que el avión está padeciendo una caída y bla, 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 el primero que guarda la tranquilidad, ¿quién es? Es el piloto. O sea, lo vemos mucho en las películas a veces de guerra, ¿no? Que está la batalla en medio del conflicto, le están disparando y ahí tienes al capitán diciendo, dando instrucciones como si estuviera en un campo de Disneylandia, ¿no? La realidad de las cosas es que esto sí es verdad. O sea, cuando alguien ha sido entrenado, que ha sido formado en mantener una calma ante una situación externa, pues sí, puedes tener a gente que se está cayendo del avión y tú ves al piloto que está operando y subiendo y bajando, o al bombero que está en medio del flamazo y del incendio, y tú ves que el bombero está haciendo su labor. ¿Por qué? Porque se ha entrenado. Para los padres y madres de familia, pues si llegamos a formarnos bien y llegamos a educarnos bien en temas de psicología, de antropología, pues podemos tener esta capacidad. Yo sé que los hijos son más complejos que un avión cayéndose y que un edificio quemándose. Yo sé que un avión cayéndose es nada comparado con de repente el escuincle que está dale, y dale, y dale, y dale hasta que te cansa, ¿no? O sea, yo sé que es más complejo que un piloto, pero literalmente, pues también, si nos vamos formando como padres y madres, la verdad es que podemos llegar a un punto donde la calma activa ante una adversidad, ante una complejidad, ante una tontería del escuincle, que además a lo mejor ya ha hecho 20 veces y que no entiende que ya se tiene que estar tranquilo, eh, pues literalmente sí podemos lograr que el tono de escucha, el tono de habla, el tono de reflexión sea tranquilo. El ejemplo del piloto es un poco burdo, pero es realidad. El ejemplo del bombero también es un poco absurdo, pero es realidad. O sea, sí hay elementos que pueden decir que un papá, una mamá pueden estar tan entrenados que pueden literalmente mantener una calma activa escuchando la tontería y la mensada que está diciendo el escuincle, que dices, ¿cómo se le puede estar ocurriendo esta tontería? O sea, este no salió de mí, o sea, este no es mi hijo, caray, porque no puede ser tan bruto. Bueno, puede pasar y el padre puede estar así tranquilo escuchando, nada, mira, oye, y a ver, cuéntame más. Por dentro se está a lo mejor cocinando a fuego lento, pero literalmente, pero literalmente, eh, pues el papá está escuchando y la mamá escuchando reflexivamente para formar al chico. Es complejo, pero sí es posible. Después, segundo elemento, todos lo hemos vivido como adultos, como jóvenes, y ya con la experiencia de los años nos damos cuenta que gritar entre pares, literalmente lo único que pasa es que se cierra el corazón, se cierran los oídos, se cierra la mente, se cierra la reflexión, es decir, se apaga la razón. Pues los gritos destruyen. A lo mejor en nuestras épocas, que tuvimos papás más rígidos, pues el cinturonazo, el chanclazo y el grito era así como de, ¿no? En México, porque sé que hay papás aquí de otros países, pero en México hay así como algunas bromas, ¿no? Que la mejor forma de educar de la mamá era una cosa en México le decimos la chancla, ¿no? Porque ya nada más hacías una cosa y veías a tu mamá con la chancla y era que te estabas en problemas serios y te cuadrabas. De hecho, en México hay muchos como chistes, ¿no? Que a veces cuando éramos pequeños, pues bastaba una mirada matadora de nuestro papá, no tenía que decirla, pero con una mirada entendíamos perfectamente que estábamos en problemas y que tarde o temprano iba a llegar la factura y le íbamos a pagar, ¿no? Bueno, los gritos apagan la razón. Y hoy, en una juventud, en una adolescencia tan difusa, con tantos distractores, pues evidentemente sí se los puedo decir con todo conocimiento de causa, es que los gritos a nuestros hijos ni los apantallan, ni les mueven, ni los preocupan. Hoy en día nuestros hijos nos dan tres vueltas cuando les estamos gritando. ¿Por qué? Porque simplemente tienen una capacidad extraordinaria de bloquearse, los niños cerrarse y no oigo, no oigo, soy de palo y seguir en su mundo así, ¿no? ¿Quién sabe dónde? Entonces los gritos ya no dan efecto. Pero he visto muchos casos de papás con una calma decir, ven acá, con tanta pasividad que el hijo se espanta más que con cualquier grito, ¿no? El tono educa más que el contenido, ¿no? El tono de cómo decimos las cosas educa más que el contenido. Hay una frase que me gusta mucho y que escucho con mucha frecuencia en conferencias que dice, en realidad muchas veces en la educación de los hijos, esto es importante,
La frase dice que en realidad en la educación de los hijos, a veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Esta parte yo sí creo que es una verdad absoluta. Yo sí creo que el tono educa más que el contenido. Yo sí creo, yo sí creo que nuestros hijos se pueden, en una plática muy seria, muy directa, con mucha, con mucha forma de una cosa que hayan hecho mal, etcétera, lo que sea de corrección, yo sí creo que nuestros hijos se pueden corregir más con una palabra dicha en el tono correcto, en el momento correcto, que muchos gritos y sombrerazos y trancazos y, no sé, y amenazas y chantajes. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están viviendo en un mundo de tanto ruido que cuando alguien llega y les habla con tranquilidad, con paz, pero directo al corazón de espérate tantito de esta línea no vas a cruzar, calmados, sin eso, los hijos sí dicen que hubo, o sea, aquí hay algo que, o sea, sí les llega más a su parte de pensamiento, de reflexión. Estoy convencido de eso, no tengo duda de eso. Entonces, el tono educa más que el contenido. Neurohábito 2, rutinas claras. Estamos viviendo en una época de ansiedad desbordada. Las redes sociales a nuestros hijos los meten en un remolino de sentimientos, emociones, diálogos, imágenes, videos, las clases, el bullying, la no sé qué, el tráfico, ¿no? Está probado que menos ansiedad da más autonomía. Si el niño tiene la completa seguridad, escúchenme esto, si el niño tiene la completa seguridad de que no pasa nada si comete errores porque está tomando experiencia, si el niño tiene la tranquilidad de poderse acercar a su papá y a su mamá por una situación que está viviendo, por algún cambio hormonal, por algún cambio físico, si el niño puede reducir esa parte de nerviosismo porque me van a regañar y me van a quitar y ahora sí mi papá se va a enojar y no sé qué y no quiero llegar a... Pues entonces vamos a tener a niños más confiados de sí mismos, más seguros de sí mismos si viven en armonía. Y lo más importante, van a empezar a crecer en un desarrollo de vida independiente que al final es lo que todos queremos. No queremos tener a nuestros hijos hasta los 50 años porque tienen miedo del mundo. Entonces el neurohábito 2 tiene que ver con las rutinas claras. Pasa en las empresas. ¿Por qué hay empresas que pueden estar en 80 países del mundo como McDonald's y funcionan prácticamente iguales en todas? Pues porque hay rutinas, hay procesos. Cuando tienes un proceso que está probado, evaluado, calificado, mejorado, pues entonces puedes manejar un ejército de millones de personas, de miles de personas, el ejército de los Estados Unidos, de México, de sus países, ¿no? Que son cientos de miles de personas y ¿por qué todas manejan un mismo código? ¿Por qué manejan una misma política, una misma cultura organizacional, un mismo tipo de salud? ¿Por qué? Pues porque hay una rutina. En nuestra casa no vamos a formar un cuartel militar, pero el ejemplo sirve para decir que si tenemos rutinas claras, revisadas, habladas, pactadas con ellos, pues entonces va a haber menos ansiedad. Pues definitivamente, y pasa en las empresas y pasa en las familias. Una rutina te permite prever lo que podría salir mal en la educación de tu hijo y está contemplada y ya sabes cómo lo vas a solucionar y cómo puedes tener diferentes opciones y a todo le dando tranquilidad. La libertad nace de la estructura. Si tienes hijos que han tenido límites de disciplina y una estructura bien armada, pues entonces tus hijos cuando vayan creciendo vas a saber que están haciendo las cosas bien porque nacieron en ese ámbito, nacieron en ese medio, nacieron con esas reglas, nacieron con esas políticas, con esas libertades. Todo depende de cómo nosotros estructuramos nuestra cadena de valor dentro de la familia. ¿Cómo la estructuramos? Si queremos que nuestros hijos comprendan por autonomía porque ya estás grande, pues eso no va a suceder en el mundo, sino eso no existe así. Hay que enseñarles. Luego hay que poner la norma, luego la regla, luego el procedimiento, luego la consecuencia. Y nuestros niños van entendiendo que hay reglas y hay patrones de conducta que están permitidos y que no están permitidos. Y eso, pues si están más chiquitos es más fácil, si están más grandes es más complicado. Neurohábito 3, la regla de los 10 segundos. En el México había un anuncio hace un par de años, cuando estábamos chiquitos, los adultos que somos ahora, salía un anuncio de un niño haciendo portándose mal, salía en la televisión, los papás lo recuerdan seguramente, y salía de repente ahí en el anuncio y salía el papá, si antes de gritar, el anuncio decía, respira y cuenta hasta 10. Es una frase muy, pues no sé, los papás ya de mi vuelo se acuerdan bien de cuenta hasta 10. Entonces en la televisión salía así el papá, uno,
Dos, o sea, no es casualidad los 10 segundos. Está probado que en 10 segundos uno puede como aminorar el efecto que les dije al principio del cerebro. O sea, el impulso que llega, dice que si te tardas 10 segundos respirando con calma, puedes pasar de la afectividad y del impulso primario que te lleva a lo mejor a agarrar a trancados a tu escuincle, ¿no? Pues te permite pasarlo a la parte reflexiva del cerebro y entonces tomar una mejor decisión. Un segundo de sabiduría evita 10 de gritos. Entonces, para nuestros papás que de repente tienen alguna complejidad, para las mamás que a veces tienen alguna complejidad, acuérdense de este anuncio que salía en México. Respira y cuenta hasta 10. Era la frase que decía en el anuncio. Respira y cuenta hasta 10. Y en esos 10 segundos trata de, pues si no calmarte, por lo menos comprender qué es el siguiente paso que vas a dar, porque puede ser importante en la educación y en la enseñanza y aprendizaje de una consecuencia para tu hijo. Neurohábito 4, lenguaje de reconocimiento. Confianza, agradecimiento y valoración. Ninguna persona en la faz de la Tierra funciona correctamente si no siente que es digno de confianza, si no siente que es merecido de agradecimiento y si no siente que es valorado. Y eso en la familia es una guillotina que puede abrir puertas o puede cortar el corazón y la mente de nuestros hijos. Lo que reconoces se multiplica. Si crecemos con hijos que se les puede hablar como si fueran nuestros pares y les vamos dando esta confianza, este agradecimiento y la valoración que no van a encontrar en ninguna otra parte en muchos años más que dentro de la familia, entonces podemos tener jóvenes líderes. Neurohábito 5, modelar autocontrol. Pues ya, no me voy a tardar mucho en esto. Tu ejemplo moldea su liderazgo. No necesitan perfección, sino autocontrol. Ese no me voy a tardar porque lo hemos platicado en cualquier conferencia. Liderazgo en casa. Tu hogar es su primera escuela emocional y tu hogar es el primer ejemplo donde van a tomar los modelos de reacción de vida para sus próximos 40, 50, 60 años de tus hijos. Educar es sembrar. Pilares de liderazgo, lo hemos platicado, autonomía, responsabilidad, servicio. Un hogar es comunidad, no hotel. En una comunidad hay respeto, hay reglas, hay disciplinas. En un hotel, pues cada quien entra cuando sale, quiere, hace lo que quiere, pues por eso pagas, ¿no? Para tener esa libertad. Educar sin gritar, entonces, la calma genera conexión. Educar sin gritar es estrategia emocional que deja y perdura por toda la vida. Acciones prácticas, reglas visibles, ya lo dije, estructura mental, consecuencias naturales, un efecto, una causa, hay un efecto, conexión diaria, comunicación afectiva y efectiva, preguntar más para conocerlos mejor, escuchar fuerte en nuestra capacidad, instrucciones cortas pero concretas, centradas en un propósito, fomentar decisiones, aunque el niño se equivoque, fomentar que se arriesguen, que se aventuren a tomar decisiones y que corrijan conforme no van saliendo las cosas como querían, nunca corregir molestos, contar hasta 10 y respirar, y por supuesto saber nombrar y exaltar que nuestros hijos sepan interpretar sus emociones, porque eso a la larga, de niños quizás son muy emotivos, pero a la larga les va a dar serenidad y tranquilidad en su vida. Tus hijos necesitan guía, no gritos, necesitan dirección y no perfección. Les dejo esta bibliografía, Neurociencia Interpersonal, si hay alguien que realmente se quiere meter a este tema, pero como algo padre que es fabuloso. Neurociencia Interpersonal, Gary Goleman, Inteligencia Emocional, que ya lo he mencionado. Dweck, un libro, pues, bueno, se llama Mindset, más comercialón, pero bueno. Y Montessori, Educación para la Vida, de María Montessori, un libro que va estructurando la mentalidad de los niños para que vayan descubriendo su camino a través de este autoconocimiento personal. Bueno, pues hasta ahí, queridos papás. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues lo podemos ver, pues vaya, puede levantar ahí la mano, puede, pues sí, tomar el micrófono y con todo gusto los escucho. Si no, pues de mi parte sería todo y pues ya, ¿alguien tiene dudas? Adelante, Emi, Emi Cova, lo escucho. Sí. Mi duda es, en un mundo, hablabas del ejemplo, pero en un mundo donde estamos luchando contra un ejército de ejemplos, en donde los papás son muy permisivos, en donde hay mucho papá ausente, en donde las redes sociales cultivan cosas con las que muchas veces estamos en contra, las series, bueno, es todo un ejército que tiene
un ejemplo que también permea en la educación de nuestros hijos. O sea, ¿cómo logramos contrarrestar esa parte para que también nuestro ejemplo sea más potente que el que está rodeado del mundo por todo, por compañeros, por televisión, por redes sociales, por internet, por todo? Es la pregunta del millón, o sea, es un tema muy complejo, la competencia que tenemos allá afuera es brutalmente dura, ¿no? Ajá. Pero yo les voy a decir, o sea, pareciera a veces que es imposible, porque lo ha descrito usted muy bien, pero yo les voy a decir una cosa que sí he visto en estos años, en estos últimos años de educación familiar, es que el afecto o el efecto que produce un papá y una mamá dentro de casa es infinitamente superior a lo que nuestros hijos pueden escuchar, ver, Mm. o sea, el poder ilimitado que tiene un padre y una madre de familia dentro de su casa, bien llevado, es infinitamente más poderoso que cualquier red social, que cualquier amistad, que cualquier cosa que vean. De hecho, esta pregunta es muy interesante porque de hecho hay estudios profundamente serios de sociología, ¿no? Que es la rama es una rama que estudia el comportamiento humano a nivel sociedad, ¿no? Hay estudios muy serios de la sociología que comprueban categóricamente que los hijos que han sido formados en un ambiente de seguridad, de respeto, de autoestima personal, de reconocimiento, son niños que alcanzan puestos relevantes a nivel empresarial, ¿no? A nivel de toma de decisiones, ¿no? O sea, esto es algo profundamente documentado, no es algo nuevo ni algo que de repente esté pasando. Entonces, yo sí puedo asegurar con toda contundencia que si un padre y una madre de familia están dedicados, están formados, están comprometidos en formar hijos líderes, ya les dije, en el respeto, en la tolerancia, en los límites, en la disciplina, por supuesto, en las consecuencias, esa educación va a ser un arma poder, sí, pues una armadura poderosa para cuando nuestros hijos salgan al mundo. Ahora, ¿hay muchas cosas que hacer? Sí. Por ejemplo, las siguientes cosas que les voy a decir, me voy a atrever a decirlas. No me gusta tanto hablar de mi caso personal porque se me hace muy presumido y no quiero que suene así. Pero sí les quiero decir de algo que yo he vivido como padre con 7 hijos y esto creo que les puede ayudar mucho. Hubo un momento en la vida de mis hijos, que ahora ya tienen 22, 23 años, pero hubo un momento en la vida de mis hijos, entre los 8, 9, 10 años, pues como cualquier papá de ustedes, empezamos a vivir de repente pues el amiguito así, de repente el cuate o sea, empezamos a ver esto que acaba de describir completamente. Ujú. Y la verdad es que en un momento mi esposo y yo sí hablamos y sí dijimos, pues mira, en ese momento no sabíamos si iba a ser una cosa buena o mal, pero en ese momento nosotros pensamos y dijimos, a ver, si nosotros nos estamos preocupando por darle formación, por darle valores, por darle responsabilidad, por darle, o sea, si estamos trabajando intensamente para crear un ambiente muy creativo, o sea, de mucha cuidado a nuestros hijos, ¿por qué tenemos, o sea, por qué tenemos que hacer que nuestros hijos se rodeen de gente que no esté en los mismos valores? O sea, como por qué tengo que, con tanto esfuerzo que hago, de repente, pues que mis hijos se comporten. Entonces, lo que nosotros hicimos como caso concreto es empezamos a buscar familias, pues que tuvieran pues, una misma base de formación, que tuvieran estos valores que queríamos, que tuvieran este respeto, ¿no? Y Y conforme es que fue, hay justo, o sea, tenemos unos amigos con los que compartimos los mismos valores. Tuvimos una salida hace 15 días, íbamos en el coche, pero justamente en este perder a los niños, o sea, iban en el coche y uno de ellos ya iba totalmente zombizado en el celular. Entonces, inclusive llegando a casa, pues mi hijo se me dice, es que X ya no convivió, como que ya lo apartamos, como que ya se fue. Entonces, como que también se quedan con esa duda porque dicen, bueno, es no, que pero no ya se quedan con la tiene... duda. No, no se quedan con la duda, al contrario. Fíjese qué interesante ejemplo da, porque su hijo, a la edad que tenga, empezó a, o sea, ya distingue entre, oye, pues este niño ya no convive, está ensimismado en el celular, o sea, tiene la Ujú, capacidad. Lo que le puedo decir en este caso concreto es que, pues sí dejamos de ver muchas amistades, que además a mí me caían súper bien, ujú. pero no era o sea, tampoco quiero decir que los metimos una burbujita, ¿no?
pero por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo palpable que, Hacerlos compartir con sus padres. sí, pero a ver, cuesta trabajo, porque mire, yo me Ujú. acuerdo yo me acuerdo de unas amistades que teníamos que, vaya, eran muy agradables, pero pues quizá uno no lo nota hasta que empieza a tener hijos. Pues yo me acuerdo que de repente íbamos hacia algunas reuniones y pues era la misma, ¿no? O sea, todo el mundo tomando alcohol y, o sea, cosas de estas que ya se ven muy frecuentes en algunas reuniones. Y vaya, yo por ejemplo, díganme mucho, yo no tomo, caray, yo ni tomo ni fumo. Entonces, de repente, pues sí, o sea, me costó mucho trabajo dejar algunas reuniones que teníamos con otros matrimonios, pero yo no quería que mis hijos vieran al típico papá que pues ya trae sus copas encima y entonces empieza a hacer tonterías. Digo, bueno, o sea, yo no quiero ese ambiente para... Entonces, pues sí nos costó un poco de tiempo hasta que encontramos amistades, pues muy agradables, muy buenas, pues que van con lo mismo. Y ahora está, pues estas amistades ya son 10 o 12 matrimonios. ¿Y qué creen que pasó? Pues ahora los mejores amigos de mis hijos, pues son de estos 10 o 12 matrimonios que ya juntando entre escuincles son como 40, 50 jóvenes, son los mismos que van a las fiestas, son los mismos que van al antro, son los mismos, y ahora pues ya tienen uno que tiene el novio con el hijo de otro, y todos comparten los mismos valores. Entonces sí costó trabajo, sí tuvimos que dejar algunas amistades, yo incluso así con dos primos que pues eran, vaya, me caían re bien, los quiero mucho, pero pues no eran el concepto de vida familiar que yo quería para mis hijos. Y pues bueno, pues ahora los veo así, hola, nos vemos. Y cuando los quiero ver, pues voy con ellos, como con ellos un viernes, pero no llevo a mis hijos porque no es un ambiente que a mí me gustaba. El efecto inmediato, ¿cuál fue? Nuestros hijos, como lo hizo su hijo, empiezan a distinguir y empiezan a seleccionar sus amistades para bien. No es que se vuelvan payasos y sangrones entre los amigos, pero sí lo puedo decir con contundencia que nuestros hijos empiezan a tomar buenas decisiones, hasta en los amigos que tarde o temprano van a influir también en su vida. Entonces, es muy agradable ver que tus hijos de repente salen de paseo, salen a pasear, salen a una fiesta, y van con amigos que sabes que van en la misma línea de formación. Eso para mí, con lo que se da en casa, más este núcleo de amistades, constituye la mejor defensa para todos los casos que usted lamentablemente sabemos que existen, están existiendo y que muchas familias están perdiendo el juego, porque también hay que decirlo. Muchas familias están en esta vorágine de lo que dice, mediatización, vaya, una serie de cosas que dices complejísimo. Y también pues, ves que terminas que son familias conflictivas, los hijos a los 13, 14 años ya no quieren saber del papá, ya no hay respeto, se gritan, Ujú. ¿no? Hay que saber seleccionar a las amistades, pero se puede y es el mejor escudo, Ok, ¿no? muchas Y nos va a gracias. doler de repente dejar ese amigo, pues a lo mejor ya no lo vamos a ver con la familia y pues iremos una vez, pues cada 4 meses, comemos y ya, pero, pero ahora ya con hijos mayores, la verdad es que sí puedo decir que valió la pena porque pues ves a tus hijos, digamos, en un ambiente más sano, más propositivo, más de Ujú, liderazgo, ujú. y es maravilloso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pero no es fácil. Y qué bueno que ya lo está haciendo y qué bueno que su hijo ya empieza a notar la Ujú. diferencia. Oye, pues ¿no? Sí, sí, él lo nota demasiado porque justamente esa convivencia que tenían les poníamos esos límites de no, o sea, teléfonos no, porque aquí venimos a jugar, venimos a convivir, venimos a hacer otras cosas, salgan a jugar pelotas, salgan a armar legos, lo que sea, pero, o sea, redes sociales o teléfonos no. Pero pues invariablemente en esta, no sé, vorágine que tienen las redes sociales que van atrapando y atrapando y atrapando a niños, pues invariablemente los vemos como van cayendo como soldaditos y ya los vemos ahí pegados en una pantalla y ya nada más se cansan de hacer algo y luego buscan el celular para distraerse o para tratar de ensimismarse, porque no hay otra palabra más que meterse en un mundo en el que no conviven. Y hay una parte más, ok, probablemente vamos a quitarles unas amistades porque no son convenientes, pero también hay que ser inteligentes para acercarle otras que sí Ujú, convengan, ¿no? Entonces, así, y también algo bien importante que vale la pena decir es más convivencia dentro de casa para formar los ujú, pilares que más adelante les sirvan de referencia. Porque además también, pues no vamos a estar en todas. O sea, va a haber ujú, veces que pues, van a salir con amigos y a mí me parece bien importante que tengan esta capacidad de discernimiento, incluso cuando andan en bola con amigos de la escuela, que quizá no van a ser todos de su ambiente, pero que nuestros hijos también sepan decir no. Oye, pues sí está todo muy ujú. padre, pero espérate, ya a ese nivel, pues yo ya no le llego. Entonces, que nuestros hijos tengan este discernimiento de decir, pues esto no lo hago. Y ojo, para algunos que ya tienen papás más adolescentes,
y que son papás que ya están llevando a las fiestas a sus hijos, pues ya sabrán cómo andan las fiestas hoy en día. Entonces, qué padre que tu hijo puede ir a una fiesta y que puede entender que no a fuerzas hay que emborracharse hasta que ya no puedas más y que se la pase bien en una fiesta. Y qué padre que a lo mejor tu hijo más grande pues va a una fiesta, se toma su cervecita, pero sale, le para y sale tranquilo y sale bien y disfrutó la fiesta. Eso es posible, eso es real y también eso es no meternos en una burbuja, pero sí hay que desarrollar el discernimiento, el criterio de nuestros hijos para que sean como un roble que no los mueva nada de sus valores, de su educación, de su liderazgo, de sus principios. Y esto sí es posible. Hay que dedicarle más y por eso la conferencia del día de hoy. Pero sí se puede. Bueno, Muchas papás, gracias. ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, pues entonces así vamos quedando, pero yo creo que esta conferencia puede aportarles mucho en el corto plazo porque es algo que se puede aplicar mañana mismo si queremos. ¿Ok? Bueno, no se me vayan, voy a dar unos avisitos rápido, por favor, no se me vayan. Denme un segundín, esperen. Quiero dar unos avisos porque, ahí está.